pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla. Les habla el expreso político cubano y fundador del Nuevo Amanece, Raúl Díaz Tejera. Hoy aquí en Miami, con un día extremadamente lluvioso, pero tenemos que hablarle al pueblo cubano. Tenemos que evitar que el régimen Castro comunista consiga inyectar el odio máximo del pueblo cubano contra Estados Unidos y contra el exilio cubano, porque eso no puede ser. El gobierno de Estados Unidos odia al régimen Castro comunista, pero no al pueblo cubano. El exilio cubano odia al régimen Castro comunista, pero no al pueblo cubano. Y se odia al régimen Castro comunista porque lleva 61 años en el poder, las mismas líneas comunistas, llevando al pueblo a la esclavitud, a la miseria, al hambre, a las necesidades, a las colas gigantes, a no tener derecho en los hospitales ni en ninguna parte, a ser un pueblo esclavo, sumiso, lleno de miedo por el terror implantado, por las prisiones, por la persecución, por la vigilancia, por el paredón de fusilamiento y por los actos criminales en llamados accidentes de tránsito que son provocados por el régimen. Por eso odiamos al régimen Castro comunista, por 61 años de dictadura total y criminal. No al pueblo cubano. Queremos al pueblo cubano porque es nuestro pueblo, son mis hermanos. El gobierno de Estados Unidos sanciona al régimen Castro comunista, a sus dirigentes, pero no al pueblo cubano. Esa mentira del régimen cubano de que el bloqueo no existe. Estados Unidos siempre ha vendido medicamentos, productos, equipos médicos, alimentos a Cuba. Siempre se los ha vendido. Ahora, el régimen cubano lo coge para otras cosas, para su beneficio personal y no beneficia al pueblo cubano. Actualmente, Estados Unidos le sigue vendiendo medicamentos a Cuba, le sigue vendiendo equipos médicos. Estados Unidos es el primer país exportador hacia Cuba de carne de pollo. Es el segundo país del mundo exportador en productos agrícolas a Cuba, que es la alimentación del pueblo cubano. Es el primer país del mundo en exportar medicamentos y equipos médicos a Cuba. Ahora, ¿qué hace el régimen? Se los coge para ellos y para el turismo, para sus riquezas, porque los dirigentes Castro comunistas son más millonarios que los millonarios de Estados Unidos y de cualquier país del mundo. Pero el régimen pisotea al pueblo cubano, no le da esas cosas que pudiera dárselas, pero no se las da porque ellos necesitan un pueblo hambriento, un pueblo necesitado, que todos los días tengan que pensar qué voy a hacer mañana, qué voy a comer mañana, y tener que ir para las colas, y para las colas, y para las colas, y no se preocupa por la política. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, el régimen Castro comunista tiene una propaganda enorme con esta pandemia, diciendo de las colas en Estados Unidos, del hambre, de la escasez de carne, todo eso es una... La realidad son las colas, porque el pueblo norteamericano va a las colas, pero a coger comida gratuita para no tener que ir al mercado y comprarla. Ir allí. Incluso los mayores de 65 años reciben la comida en su casa, le tocan a la puerta porque a mí me la traen. Y a mí no me hace falta, yo puedo ir al mercado y comprar la que me dé la gana. Porque el mercado está lleno de alimentos. Eso de que falta esto, falta lo otro es mentira. El mercado está lleno de alimentos. Y podemos ir a comprar al mercado lo que quieramos comprar. Entonces yo tengo la casa llena de comida. Sin embargo, me traen la comida, yo la cojo porque no la voy a botar. Y no les voy a decir que no. Porque si vienen sacrificándose y me traen poco comida, la cojo. Y bueno, no tengo que ir al mercado a comprarla. Pero realmente, aquí a todos los ciudadanos americanos le han dado un cheque de $1,200. Y a cada niño le han dado $500. Yo recibí cheques de $1,200. Y a mí no me hace falta. Yo no he sido lastimado, yo no he sido perjudicado por el coronavirus. Pero el gobierno americano le da ese estímulo a todo el pueblo para que la economía siga su proceso. Siga su proceso. Esa es la realidad. No se dejen confundir. Yo quisiera que un ciudadano cubano me dijera, ¿a quién en Cuba, a qué viejo en Cuba mayor de 65 años le lleva la comida semanal a su casa, para toda la semana? ¿Qué lugar de Cuba se hace una cola para coger comida gratis? Todo el pueblo cubano tiene que comprar, tiene que hacer la cola porque no la hay, y entonces tiene que pagarla, a veces pagarla a sobreprecio. Esa es la realidad. El régimen cubano trata de ocultar eso y entonces hace esta propaganda.
Otra de las propagandas del régimen castrocomunista es que Estados Unidos es el país más infectado del mundo. Claro, es el que más habitantes tiene. Aparte de la China, ¿no? Y la China no dice lo que tiene, porque como país comunista no dice la realidad, oculta la realidad. Pero bueno, Estados Unidos la publica ampliamente, sin ocultar nada, porque aquí para eso está el periodismo independiente, el periodismo privado, para sacar la noticia en todas partes. En estos momentos, Estados Unidos es el que más casos de infección tiene en el mundo y el que más muertos tiene en el mundo. Pero si unimos a España, a Francia, Italia, Inglaterra, esos países tienen menos habitantes que Estados Unidos y entre ellos tienen muchos más muertos que Estados Unidos y tienen muchos más casos que Estados Unidos. Así que Estados Unidos es el 9º país del mundo en caso de coronavirus por cada 10.000 habitantes. El 9º país del mundo. Que no sigan diciendo las mentiras ese régimen castrocomunista a través de la televisión, la radio y el periódico. Estados Unidos sí es el que más infecciones tiene, pero el país de los que están infectados, de los que dicen la verdad, es el país más grande. Porque España tiene cantidad de muertos, Francia, Italia, Inglaterra, todo eso, pero todos ellos unidos tienen menos habitantes que Estados Unidos. Estados Unidos es el 9º país del mundo cada 10.000 habitantes. Así que se dejen de propaganda, de estarle ocultando al pueblo cubano la verdad y decirle constantemente, inyectarlo con el odio contra Estados Unidos y contra el exilio cubano. Si el pueblo cubano se mantiene todavía sin lanzarse a las calles, porque el día que se apriete de verdad se lanzan a las calles porque nadie aguanta el hambre total y completo, es por el exilio cubano y por el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos no vendiera los productos agrícolas, la carne de pollo, no vendiera los productos de los medicamentos, los equipos médicos a Cuba, y si el exilio cubano no ayudara al pueblo cubano con sus remesas, con sus paquetes, con sus medicamentos, el pueblo cubano tenía que lanzarse a la calle obligatoriamente porque no pudiera vivir. El pueblo cubano está viviendo por el exilio cubano y por el gobierno de los Estados Unidos. Que no sigan inyectándole el odio al pueblo cubano contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos no son responsables de nada. Hace 61 años Fidel Castro cogió el poder y desde entonces empezó a matar, a asesinar, a llevar a fusilamiento a las prisiones, a implantar el terror, a cogerse todas las propiedades extranjeras y nacionales, confiscó todo, dejó sin derecho al pueblo cubano. Ahora, ¿por qué le deja a unos cuantos tener una pequeña propiedad de un pequeño restaurante, una ponchera, lo que sea? Ya hay libertad en Cuba. No hay libertad, señores, ni derecho a la propiedad, no hay derecho a nada. Esa es una realidad. No confundamos una cosa con la otra. No se dejen engañar por el régimen castrocomunista, que es una inyección total de odio y de mentiras, de total mentiras. Y la está lanzando. Ahí tenemos que su ayuda médica a muchos países con el coronavirus, que es una labor humanitaria. No es ninguna labor humanitaria. El régimen castrocomunista se enriquece. Eso es un negocio del régimen castrocomunista. Y le quita el 80%, el 90% del sueldo a esos médicos. Esos médicos son esclavos del régimen castrocomunista y van allí no a realizar una labor humanitaria, van allí enviados por un régimen bajo la esclavitud. Es la verdad, son médicos esclavos y eso se ha comprobado en todos los países del mundo. El régimen castrocomunista también sigue ayudando a las guerrillas colombianas que asesinan y matan al pueblo colombiano. Tienen dirigentes de las guerrillas colombianas en Cuba cuidándolas y no se las entregan al gobierno de Colombia. Siguen inyectando el odio contra los Estados Unidos en América Latina. Siguen inyectando las guerrillas en América Latina. Siguen ayudando, apoyando con militares incluso a Venezuela, para que Venezuela se siga destruyendo, el país más rico de petróleo en el mundo, el país de minas de oro, de diamantes, el país más rico, se ha convertido en la pobreza más grande de América Latina, incluso hasta más pobre que Cuba. Realmente es increíble. Por donde quiera que coge el comunismo es lo mismo, no se dejen engañar. Así pasó en la Unión Soviética, en toda la Europa del Este, y ha pasado en todas partes. Los casos de coronavirus que dice el gobierno cubano no son creíbles, porque ellos ocultan la verdad, como China ha ocultado la verdad, porque China dice que está libre.
Pero sin embargo, una ciudad de 10 millones de habitantes la metió en cuarentena. ¿Y por qué la metió en cuarentena? Pero no publica los casos de coronavirus que tiene. Y por eso Estados Unidos aparece de esa forma. El régimen castrocomunista es mentiroso, es dañino, es cruel, esclavista y criminal. Abajo el comunismo.